importante que podamos hablar sobre cuál es tu papel en el mundo. Yo sé que hablar del papel en el mundo suena como wow, ¿no? O sea, como medio de Paulo Coelho, ¿no? O sea, algo así como seguro que ahora nos va a decir que vayamos a poner candados a los puentes y cosas de este tipo. Pero verán, no, la realidad no es esa. De hecho, a lo largo de las 7 o 8 horas que dure esta conferencia, espero que todos hayan comido, ¿no? Una de las cosas importantes que quiero hacer es, bueno, a lo mejor os aburro un poco, yo lo siento, esta es la parte incómoda del aprendizaje, ¿no? Que hay veces que resulta un poco aburrido, pero sobre todo lo que quiero es molestaros, o sea, no se engañen, o sea, decía un filósofo alemán que habrán escuchado por ahí, Friedrich Nietzsche, decía que la filosofía se hace a martillazos, ¿no? Y yo tengo un martillo como el de Thor, o sea, un martillo tremendo para golpearos en la cabeza, ¿no? Entonces vengo fundamentalmente a molestaros un poco. A partir de aquí ya están avisados. Si se molestan conmigo les recuerdo que mido 2 metros, peso 150 kilos, así que tendrán que unirse en grupo para golpearme, ¿no? Pero voy a explicaros que no se van a unir en grupo porque lamentablemente estamos en una situación en la que no nos unimos ni para golpear a nadie, ¿no? Entonces, es justo uno de los temas centrales de esta conferencia. Para yo hablaros sobre cuál es vuestro papel en el mundo, pues necesito hacer una pequeña clase de historia. ¿Tengo algún profe de historia con nosotros hoy? ¿No? ¿Sí? No. Mejor, porque todas las fechas estarán mal, ¿no? Entonces, me viene muy bien. Es que cuando muchas veces pregunto, ¿algún profe de historia? Yo digo, mierda. Y ya cuando voy hablando voy diciendo la fecha exacta, Vico, la fecha exacta, porque si no quedo súper mal, ¿no? Pero bueno, esto es lo malo de la filosofía. Los filósofos pues partimos de conocimientos de muchas materias para hacer algo, ¿no? Verán, yo necesito que entiendan algunas cosas muy importantes y para eso en mis conferencias siempre hago preguntas, pero son fáciles de levantar la mano, ¿eh? No es de tener que pensar, yo sé que a esta hora es complicado, ¿no? Entonces, una de las preguntas por las que vamos a empezar, que ahora a lo mejor no lo entienden, una de las preguntas que vamos a empezar es la siguiente. Quiero que levanten la mano todas aquellas personas que creen que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Que levanten la mano los que creen que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Arriba esas manos, que no sean tímidos, porque conozco la respuesta. Muy bien, muy bien. Verán, esta pregunta la hago porque yo no sé si lo saben, ya bajen la mano porque se duermen los dedos. El corazón le cuesta trabajo bombear y da problema. Esta pregunta la hago siempre porque, aunque no se lo crean, esto es uno de los indicadores más usuales cuando se habla de sociología y se habla de niveles económicos y se hace precisamente esta pregunta. En México, el 80% de los habitantes del país dice que no se puede confiar en la mayoría de las personas. ¿De acuerdo? Sé que en este salón, en este auditorio, estamos dentro de la media nacional, algo que debería de alguna manera congratularnos, ¿no? Pero no es verdad, no debemos de congratularnos porque lo terrible de esta cifra, del 80% de la población, es que según el INEGI, que es quien hace estas encuestas, en el año 2015, espero que en unos meses salgan los resultados del 2016, que creo que serán peores, una de las cosas que dicen es que no hay diferencia de criterio entre los jóvenes y los adultos. Y esto es el inicio de la conferencia. O sea, realmente quiero que nos quedemos con esto que acabo de decir ahora. Todos los que lleguen nuevos se lo habrán perdido, estarán perdidos, ustedes son los privilegiados, ¿no? Vamos a quedarnos con este concepto. El 80% de los mexicanos cree que no se puede confiar en la mayoría de las personas, sin haber diferencia de edad. No hay diferencia de edad en este criterio, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pensar qué ha pasado y por qué hemos llegado aquí. Porque esto, aunque ustedes no se lo crean, es muy importante, es muy importante. Vamos a pensar en lo siguiente. Quiero que piensen en los modelos políticos que ha habido en la historia de la humanidad. Yo sé que suena como, ¡guau, Dios! ¿Así va a empezar la conferencia? Lo siento, sí. Después hablaremos de sexo, ¿no? Pero mientras toca esta parte un poco aburrida, ¿no? Quiero que piensen en los modelos históricos, en los modelos políticos, o sea, en los grandes reinos, en los grandes faraones. Quiero que piensen en los modelos modernos, económicos, y quiero que hagan un esfuerzo por decir cuál es el más antiguo, ¿no? O sea, o cuál ha durado más en el tiempo.
Si hacemos este esfuerzo y empezamos a darle ahí a la cabeza, ¿no? Las clases de historia, pues empezamos todos a decir, pues el Imperio Romano. Por el Imperio Romano, por ejemplo, el Imperio Romano de Occidente, sabéis que se dividió en dos. El de Occidente duró aproximadamente unos 800 años, desde el 400 antes de Jesucristo hasta el 400 posterior, ¿no? Qué bueno que no hay profesores de historia, ¿eh? Si hablamos del Imperio Romano de Oriente, pues ya duró más, ¿no? Desde el 400 antes de Jesucristo hasta casi el año 1200 después de Jesucristo. Esos son periodos muy amplios y uno dice, oye, qué chingón, pues es un periodo grande, ¿no? Si pensamos en los egipcios, por ejemplo, y pensamos en las grandes dinastías de los faraones, pues son casi 4.500 años, es un montón de años, ¿no? Oye, pues es un sistema político que ha durado mucho. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que el ser humano como Homo sapiens sapiens no lleva más de 200.000 años sobre la faz de la Tierra. Y os estoy dando modelos políticos que realmente si pensamos desde hoy hacia atrás, no tienen más de 7.000 años. De hecho, la primera ciudad, que seguro que ustedes saben, ¿dónde nace la cuna de la civilización humana? ¿En qué parte del mundo es? ¿Quién lo sabe? ¿Quién? Mesopotamia, efectivamente, Mesopotamia, lo que hoy llamamos Oriente Medio, Mesopotamia, la cuenca del río Tigris y Éufrates, donde se situaría el actual Irán y el actual Irak, ¿no? Esta cuenca, pues la ciudad más antigua de la que tenemos conocimiento es la ciudad de Ur. Sé que el nombre suena raro, pero bueno, en aquella época con pocas palabras tenías una ciudad, ahora tenemos que hacer Azcapotzalco, o sea, nombres enormes, ¿no? Que ya con Ur ya sabes la ciudad, ¿no? La ciudad de Ur tiene aproximadamente unos 7.000 años desde su fundación. Y sin embargo os estoy diciendo que el ser humano lleva siendo ser humano desde hace 200.000. ¿Cómo hemos estado viviendo entonces durante esos otros 193.000 años? Creo que esto es bastante interesante porque sea cual fuese la forma de vida, entren rápido, no se lo piensen, me distraen. Rápido, al suelo, reptando. Sea cual sea el sistema de vida, sea cual sea el sistema político que durante 193.000 años funcionó muy bien, porque permitió que evolucionáramos como cultura, permitió que saliéramos de África, permitió que montáramos ciudades, permitió que no nos matáramos los unos a los otros, porque es muy interesante que nos demos cuenta que la mayoría de los sistemas políticos acabaron con grandes matanzas y acabaron con momentos de guerra muy, muy importantes, ¿no? Entonces, durante 193.000 años, qué interesante, el ser humano consiguió no solo vivir, sino además reproducirse y crecer. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, pues hoy en día resulta que la evolución es increíble y no necesitamos máquinas del tiempo para poder viajar hacia atrás y ver cuál fue ese sistema político. De hecho, si nos vamos a la selva del Amazonas, nos vamos a la África Negra, nos vamos a la Micronesia, vamos a encontrar todavía civilizaciones de orden paleolítico, civilizaciones de orden muy primitivo, y ahí vamos a ver cuál es ese sistema en el que ellos han podido vivir. Y resulta que el sistema es el clan, la tribu. El sistema tribal, el sistema clánico, es un sistema político que ha existido bajo diferentes formas. Hay clanes matriarcales, clanes patriarcales, hay clanes de consenso común, hay clanes donde los viejos son los que mandan, hay diferentes clanes, pero todos en el fondo responden al mismo sistema. Desde hace 200.000 años, estos clanes han permitido la supervivencia del ser humano. Y ahora es donde sí necesito que hagamos un pequeño ejercicio, ¿no? Verán, estos clanes siguen de alguna manera vigentes hoy. Que levanten la mano quien tiene familia que vive en un pueblo. Mucha gente. Pueblo. No piensen en Cuernavaca, eso es una ciudad. Porque desde México, desde una ciudad de 25 millones, cualquier ciudad de 2 o 3 millones es un pueblo, ¿no? No, pueblo. Estamos hablando de pueblo de 2.000, 3.000, 4.000 habitantes. Verán, el sistema tribal se fundamenta en algo muy importante. Se fundamenta en un sistema de responsabilidades, ¿de acuerdo? En un sistema de responsabilidades. ¿Esto qué significa? Significa que cada persona dentro del clan y dentro de la tribu asume una serie de responsabilidades y que los demás confían en que esa persona
haga lo que le es responsable, o sea, cumpla con su responsabilidad. Os pongo un ejemplo. Yo soy el más alto del aula ahora mismo. Yo mido 2 metros de altura, ¿de acuerdo? Si esto fuera el clan del oso de Azcapotzalco, ¿no? Por ponernos un nombre exótico, ¿no? O el clan de Lady Gu de Azcapotzalco, ¿no? O sea, pónganle el nombre que quieran, me da lo mismo, ¿no? Pues entonces yo sería Vico, el de los 2 metros, que recoge cocos y que le pega a Panchito. Porque Panchito es un díscolo y hay que meterlo en razón. Entonces se utiliza al más alto y más fuerte de la tribu para que agarre cocos y de vez en cuando lo golpee, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si alguien no asume su responsabilidad? Si alguien no asume su responsabilidad, o peor aún, si alguien no confía en que Vico recoja cocos y le pegue a Manolito, si alguien no confía en que yo haga mi trabajo, ese alguien hará mi trabajo. O sea, dirá, como yo no creo que Vico agarre cocos, voy yo a agarrar cocos. Entonces, ¿qué pasaría? Primero, que nos quedaríamos sin cocos, porque estaría agarrando cocos yo y agarrando cocos él. Y después que Manolito estaría muerto, porque Panchito estaría muerto, le estaríamos pegando 2 veces, ¿no? O sea, ¡ay, que ya me dio Vico! No, no te creo, ¿no? ¿Qué significa? Que cada sujeto del clan asume su responsabilidad. Y entonces se dan fenómenos muy interesantes con el clan y con esta confianza y este ejercicio de la responsabilidad. Os voy a poner ejemplos que os van a encantar, o sea, os van a encantar. El ser humano durante 200.000 años entonces, o 193.000, pero vemos que todavía hay clanes y ahora hablaremos de los pueblos, el ser humano ha tenido que ir desarrollando una cultura de la confianza. O sea, ha tenido que ir desarrollando toda una serie de estrategias culturales que le demuestran, que le posibilitan confiar en los demás. Rasgos que uno puede decir, confío en esta persona. Verán, cuando ven a alguien, cuando le presentan a alguien, ¿qué es lo que ustedes hacen lo primero? Le dan la mano, ¿verdad? Dar la mano es un gesto inmemorial, se remonta, bueno, hay imágenes de hechos de dar la mano desde los romanos hasta los egipcios, ya sea dar la mano así o dar la mano agarrando el antebrazo, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de dar la mano. Dar la mano significa demostrarle al otro que no tienes nada en esa mano para agredirle. De hecho, la mano que le das no es la izquierda, das la derecha, porque el 95% de los seres humanos somos diestros, no somos zurdos. Y damos la derecha porque la derecha es nuestra mano más peligrosa. Con la derecha es con que podemos golpear más fuerte. Yo a Panchito le golpeo muy fuerte con la mano derecha, no con la izquierda. Entonces, el hecho de dar la mano es precisamente el hecho de decir, no tengo nada para golpearte, no soy un agresor, confía en mí. De hecho, cuando tienes mucha confianza, ya no das la mano. ¿Qué es lo que haces? Das un abrazo. Cuando das un abrazo, estás exponiendo las partes más blandas de tu cuerpo a la otra persona. Y de hecho, anulas la posibilidad de defenderte porque lo estás estrechando entre tus brazos. Esa otra persona, si quisiera, podría rajarte la barriga. Pero no lo hace porque es un ejercicio de confianza mutua. Verán, voy a poner otro ejemplo de confianza. Cuando ustedes salen con su pareja, imaginaros que tenéis la suerte de tener novios o novias, ¿no? Porque alguno de ustedes está ahora en esa tarea, ¿no? A ver si tengo la suerte, y algunos me miran como diciendo, no, yo no. ¿Sabes? No se preocupen, si alguno va a estudiar ingeniería, nunca lo tendrá, Nunca lo tendrá, o sea, serán grandes ingenieros vírgenes, ¿no? Pero está bien, no se preocupen, o sea, hay de todo, o sea, yo estudié filosofía, O sea, bueno, si alguno tiene pareja, bueno, ustedes son fundamentalmente lo que llaman estudiambres, ¿no? O sea, pues son estudiantes con un mínimo nivel. Dios me va a castigar. ¿Ya se ha muerto? Sí, parece. No, ya estamos. Esto es que se ha molestado porque es becario, ¿sabes? Entonces se ha molestado y dice, cabrón. Ustedes tienen un mínimo nivel adquisitivo, ¿no? O sea, tienen poco dinero, pero aún así, pues quieren seducir a su pareja, ¿no? Y uno de los elementos de seducción, uno de los elementos de conciliación, la seducción no es más que estrechar vínculos de confianza, O sea, piénsenlo. O sea, porque quiere seducir hasta estar desnudo delante de ella. Por lo menos una parte. O sea, para eso hay que conseguir establecer un vínculo de confianza muy fuerte, Bueno,
Bueno, pues cuando pues vais al McDonald's, ¿no? ¿Qué se le va a hacer, no? Al McDonald's, al Burger King, ¿no? El que tiene un poquito más de varo se va a Carl Jr., ¿no? O sea, pero vas a esos sitios, ¿no? Y entonces cuando tú estás con tu pareja delante, los dos están comiendo una burger, ¿no? Porque no vas a comer allí un filete de res. Estás comiéndote una burger y los dos están con papas porque viene en el combo, ¿verdad? Y qué tontería lo que haces. Le das de tus papas a tu novia o a tu novio. O sea, ¿por qué? Son las mismas papas, ¿eh? Ay, ¿me das una de tus papas? Y el otro dice, claro que sí. Y te da la papa. Y además tú haces así como que, ay, dame la papa. O sea, ¿verdad? O sea, ay, hasta cierras los ojitos, ¿sabes? O sea, es una papa. O sea, de hecho no es una papa, es la misma papa que la tuya. O sea, pero tú quieres de su papa. Ustedes se están riendo mucho porque dicen, ay, güey, ¿me ve? O sea, ¿me ha visto? O sea, ¿este señor me ha visto? ¿Este señor sabe que yo soy así? No te he visto, pero no me hace falta verte, porque es una conducta que se repite, y se repite inmemorialmente. El hecho de dar comida es un ejercicio de confianza, porque en el fondo el mensaje que estás dando es, confía en mí, yo te alimento, no te voy a envenenar, ¿de acuerdo? O sea, ese es el mensaje que se está dando. Por eso, cuando ustedes van al pueblo, imagínense que van al pueblo de su madre o de su padre, ese pueblo en el Estado de México, ¿no? Y van ustedes al pueblo, o en Oaxaca, ¿no? O sea, y van ustedes ahí súper felices al pueblo. ¿Por qué? Porque van a comer rico, pero no de la comida de su casa, sino que van a comer los tamales del vecino, los tamales del de enfrente, porque todo el mundo se da comida. Porque cuando llegan las Navidades en los pueblos, todo el mundo comparte, que si el tamal, que si el atole, que el champurreado, que no, todo el mundo comparte la comida. Verán, esto no me hace falta ir al pueblo para saberlo, porque es que en España es igual. Pero es que no solo es igual en España, es que es igual en todos los pueblos del mundo. Porque es el hecho de compartir el alimento el que vincula los lazos de confianza en la sociedad. Cuando ustedes aquí en el plantel algún día se le ocurra a alguien hacer una comida comunitaria para celebrar cualquier cosa, verán qué bien se lo pasan. Porque todo el mundo va a traer lo que mejor le sale. Uno traerá unos macarrones fantásticos y el otro una pizza congelada, porque es lo que mejor le sale, ¿verdad? Pero traerán comida, pondrán la comida encima de una mesa y se lo pasarán muy bien, porque todos en ese momento están reforzando sus vínculos de confianza. Así ha funcionado durante más de 200.000 años. Esto sigue funcionando. Cuando vayan a casa de un amigo, cuando ustedes ya sean ricos potentados como yo, ¿sabes? Y sean burgueses y consigan un trabajo cuando tengan casi 40 años y puedan irse de casa de sus padres, ¿no? Y los inviten a una comida, ustedes nunca van a ir con las manos vacías a una casa. Y no es una cuestión de cortesía, uno cree que es por cortesía, no es cortesía, es un vínculo de confianza. Ustedes llevarán una botella de vino, llevarán, pues una de Toyocan, si no les llega el varo, ¿no? O sea, llegarán con lo que sea, pero no llegarán con las manos vacías, porque es un ejercicio de confianza. Voy a comer la comida que tú me ofreces y yo te voy a traer comida también para que compartamos los alimentos. Verán, no es gratuito que en la liturgia católica se dé de comer y de beber. No es gratuito que esta es la carne de mi carne, esta es la sangre de mi sangre. No es gratuito, es un hecho de vinculación de confianza. Y todos comen juntos, aunque sea una hostia de pan así súper chafa, ¿no? Pero todos comen juntos porque es un acto de comunión. Comunión viene de comunidad, de acción, de estar en común todos, de estar reunidos, ¿de acuerdo? O sea, fíjense cómo va la cosa y fíjense qué bonito. Sin embargo, estas normas de confianza se rompieron. Se rompieron precisamente con la fundación de la ciudad de Ur. En la fundación de la ciudad de Ur, o de otras ciudades mesopotámicas, pasó una cosa muy interesante. Cuando en el clan, bajo un sistema de relativa poca gente, porque no puede haber clanes de 100.000 personas, ¿vale? O sea, los clanes son de grupos relativamente pequeños, donde es muy sencillo conocer a todo el mundo o a casi todo el mundo. Verán, pasa una cosa muy divertida en España. Aquí en México no sé si pasa exactamente igual. Pero cuando tú vas a un pueblo pequeño y tienes familia o estás desarrollándote en ese pueblo, acabas de llegar, lo primero que te van a preguntar es ¿y tú de quién eres? ¿También pasa aquí en México? Fantástico. ¿Y tú de quién eres? Es común. Te preguntan ¿y tú de quién eres? Porque quieren ubicarte dentro del espectro social del pueblo. ¿Y tú de quién eres? ¿No? En ese momento
todos pertenecen a una especie de tribu, ¿no? Todos pertenecen a un sistema clánico, donde todos se confían. En el pueblo donde yo vivía en España, las llaves de mi casa las tenía el vecino. Algo que aquí sería impensable. Las llaves de mi casa las tenía el vecino para que cuando yo me fuera de viaje, pues él pudiera entrar en mi casa, darle de regar a las plantas, ver que no había ningún problema. O sea, que la casa estuviera bien. ¿Os imagináis hacer eso aquí? Te vas de viaje, vuelves a tu casa y hay otra familia dentro, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? Esta es mi casa. No lo era. Y ahora échame, ¿no? Imaginaros, ¿no? Bueno, pues resulta que es en Mesopotamia donde las ciudades se fundan por una razón muy sencilla. El ser humano es capaz de cultivar la tierra. El ser humano es capaz de dominar la agricultura y la ganadería. Y claro, eres muy tonto si siembras y te vas. Tienes que sembrar y quedarte para cuidar de tu sembrado, para que los pájaros no se lo coman y para cuando salga el trigo o el maíz, el vecino no se lo lleve, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, aparecen las ciudades. En la cuenca del río Tigres y Éufrates hace 7.000 años era un vergel, era lo más parecido al paraíso. De hecho, el jardín del Edén o la tierra prometida, ¿no? Era un poco esa zona, ¿no? Esos textos bíblicos nos hablan precisamente de esa zona como una zona muy fértil. Y cuando hay mucha comida, porque el sitio es fértil y estás seguro, el ser humano hace una cosa muy interesante, que es procrear y tener más seres humanos. En ese momento las ciudades empiezan a crecer. Y cuando crecen las ciudades, pues resulta que hay quien es capaz de cultivar mucho trigo y quien es capaz de hacer unos cestos muy buenos. Y entonces dicen, oye, mis cestos son una mierda, pero mi trigo, perdonadme el término filosófico, pero mi trigo es muy bueno. Entonces, como tú haces unos cestos bien chingones, porfa, a cambio de mi trigo, porque tu trigo es una porquería, a cambio de mi trigo, dame tus cestos. A partir de ese momento empieza el comercio y la especialización dentro de la ciudad. En la tribu casi todo el mundo sabe hacer casi de todo. ¿Para qué? Por si uno falta o se enferma, todos puedan colaborar. Pero en la ciudad ya eso se rompe. Aparecen los gremios y aparece algo, una herramienta cultural del ser humano para evitar los problemas de falta de confianza, porque las ciudades ya eran tan grandes que tú ya no conocías a la gente. Tú ya no podías confiar porque ya pierdes la relación humana. ¿Qué es lo que aparece en estas ciudades? ¿Alguien se lo puede imaginar? El dinero, aparte, lo que regula el orden en la ciudad. Las leyes. Las leyes son lo primero que aparece cuando se rompe la confianza dentro de la ciudad. No es baladí, no es gratuito que los primeros códigos sean mesopotámicos. O sea, tenemos el código de Ur-Nammun, que es un código de leyes mesopotámico, o el código de Hammurabi, donde aparecen palabras como la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que después la Biblia copiará, porque para que ustedes lo sepan, la Biblia no es más que un corta y pega de todas las historias anteriores, Así, para que ustedes se ubiquen un poquito, aunque eso es otro tema que podemos hablar otro día, ¿no? Y entonces aparecen las leyes. Fijarte lo siguiente, hay que echarle aceite a esa puerta, En el código de Ur-Nammun, por ejemplo, ustedes pueden buscarlo en la Wikipedia, en el código de Ur-Nammun verán leyes muy interesantes. O sea, si dejas abierta una acequia y tu milpa, ¿no?, se llena de agua y estropeas tu cultivo y el cultivo de los demás, sobre todo el de los demás, pues te ponen una multa. O sea, lo de las fotomultas del periférico no es nuevo. O sea, eso tiene ya 4, 5, 6.000 años. O sea, ya te ponían multa. Sin embargo, cuando rompes la confianza que la sociedad tiene sobre ti, las leyes son muy duras. Son mucho más duras esas leyes de aquella época que las de hoy en día. Si robas, o sea, estás violentando al otro, rompes la confianza del otro y te mato. Si te acuestas con la mujer del otro, rompes la confianza y te mato. Al final todo va a acabar en y te mato, ¿no? O sea, porque era la forma en aquella época de reprender esa acción. Y la otra posibilidad era y te mato o y te exilio. Te largo de la ciudad. Hoy en día todos diríamos me exilio, ¿no? Porque hoy te vale gorro. Pero en aquel momento el exilio era peor que la muerte. Porque tu existencia solo tenía sentido dentro del ámbito de la ciudad. Fuera del ámbito de la ciudad estabas muerto. De hecho, si habéis estudiado un poquito de filosofía, veréis que Sócrates, que os hablo ya del año 450 antes de Jesucristo, le ofrecen la posibilidad en un texto que
Bueno, es un texto de Platón. ¿Que alguien se acuerda del nombre? Es uno de los diálogos, el primer diálogo, la apología de Sócrates. En la apología de Sócrates, a Sócrates le dan la posibilidad de largarse de la ciudad. Dice, mira, te tienes que matar porque eres muy mala persona. De hecho, si a mí me juzgaran con las leyes de esa época, también tendrían que matarme. Porque Sócrates lo acusan de pervertir la mente de los jóvenes metiéndole ideas extrañas. Me largan, vamos, me matan porque me matan. Y entonces a Sócrates le ofrecen la posibilidad o de tomarse la cicuta o de largarse de la ciudad. Y él prefiere tomarse la cicuta porque el exilio era la muerte. Y además él asume su responsabilidad con la ciudad, su responsabilidad con sus ideas, y aunque no comparta la decisión que democráticamente se ha tomado, la acepta y se mata, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ese momento aparecen las leyes, y las leyes no es más que un código que te permite confiar en que si haces las cosas bien, te va a ir bien, y si haces las cosas mal, serás reprendido, serás castigado, ¿de acuerdo? Esto no ha cambiado mucho, no cambia mucho, perdonadme, voy rápido en la historia, ¿de acuerdo? Esto no cambia mucho, y hay diferentes modelos políticos, aparecen eso, los faraones, aparecen los griegos, aparecen los romanos, los chinos también tenían las leyes. Esto al final es común, todo el mundo comparte las leyes, todo el mundo sigue haciéndolo. Las culturas precolombinas también tienen sus códigos de leyes, también funcionan igual y tienen una extraventación social. O sea, todo va más o menos funcionando igual hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta hace nada, 4 días. 4 días. Lo que pasa es que para ustedes la Segunda Guerra Mundial es como, wow, está en blanco y negro, ¿no? Porque ustedes son asquerosamente jóvenes, ¿no? O sea, a mí me da una envidia horrible escucharos, ¿no? O sea, yo os veo las caras y digo, ay, Dios mío, no tienen arrugas ni canas, ¿no? O sea, y yo aquí, mi mujer me dice que me están saliendo por aquí ya las arruguitas, ¿no? Pero entendedme, la Segunda Guerra Mundial fue hace 4 días. Yo nací en 1976, o sea, qué viejo eres. Pero yo nací en Bélgica y naciendo en Bélgica todavía seguía recibiendo los coletazos del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy curioso, ¿no? Los belgas se quejaban de que no tenían bronce porque cuando llegó la Segunda Guerra Mundial los nazis acabaron con todos los pomos de las puertas que eran de bronce para fundirlos y hacer balas y bombas, ¿no? Entonces todavía en los años 70 en Bélgica había mucha carestía de bronce. Era curioso, ¿no? O sea, escuchabas ese tipo de cosas, ¿no? Y, joder, yo no soy tan viejo, ¿vale? Además soy chido. Tengo aretes, pelo largo, estoy tatuado, o sea, todo lo que ustedes quieren hacer, pero no tienen dinero o no lo dejan sus padres, ¿no? O sea, y yo lo hago, o sea, soy chido, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que como ustedes saben, acaba con la victoria del grupo de los aliados contra los nazis, contra el eje del mal, italianos, alemanes y japoneses, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se produce un fenómeno muy extraño. Hay 2 grandes bloques, ustedes los conocen, ¿verdad? O sea, la Unión Soviética y el mundo libre, el Tratado de Varsovia y el mundo libre, hay 2 grandes bloques, y se produce una situación muy extraña. O sea, créanme, mensajes como los que ahora pueden escuchar de Trump, por ejemplo, o incluso de Obama, no tienen sentido en esa época. Y no tienen sentido, ¿por qué? Porque el mundo libre, encabezado por Estados Unidos, el mundo libre estaba abogando por cosas súper chingonas. O sea, si ustedes leen algún texto de Roosevelt o textos de presidentes norteamericanos, verán que hablan de sanidad gratuita, de educación pública. O sea, neta, yo sé que no me creen, pero esfuércense y busquen información. Hay que echarle aceite a esa puerta, Me está dando miedo. ¿Qué pasaba? Pasaba que estaba el gran enemigo socialista y estaba el gran grupo del mundo libre y tenían que equilibrarse. Ustedes saben que hubo una guerra, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la guerra entre estas 2 partes? La Guerra Fría. La Guerra Fría fue una lucha constante para ver quién tenía el dominio del mundo, encabezado en otras cosas por la carrera espacial. ¿De acuerdo?
Bueno, pues resulta que en 1989 cae el muro de Berlín, se acaba la Unión Soviética y entramos en un nuevo modelo político. O sea, 1989, no más de 10 años antes de vuestro nacimiento. O sea, estamos hablando de que, joder, eso sí es cerca, ¿eh? O sea, eso lo vivieron todos vuestros padres. 1989 cae el muro de Berlín. A partir de que cae el muro de Berlín y la Unión Soviética desaparece, el mundo gira de una forma brutal hacia un sistema que se llama neoliberal, ¿no? Se llama el capitalismo neoliberal, que es básicamente en lo que ustedes están viviendo ahora. Cuando esto sucede, hay un cambio de mentalidad y aparecen los libros de autoayuda. Yo sé que esto no lo vais a entender ahora, pero aparece un concepto muy importante que es el yo, el individuo. El individuo por encima de todas las cosas, ¿de acuerdo? Cuando esto aparece, créanme que se convierte en una especie de gran problema. Funciona muy bien, o sea, que os creáis mejores que los demás es un resultado cultural que funciona muy bien, porque pues compráis iPhone, el que puede, si no, Huawei, ¿no? O sea, pues tienen sus telefonitos, tienen sus redes sociales, está divertido, ¿no? Está como, ¡oye, qué simpático!, ¿no? Porque hemos conseguido hacer que cada individuo se crea mejor que los demás, de tal manera que hemos roto una cosa que se llamaba el clasismo. La gente ya no se considera de una clase, ¿verdad? Es muy curioso. Alguien que vive en un sitio súper jodido del mundo, o que aquí de México, Ciudad Neza, ¿vale? Pero la zona jodida, ¿no? O sea, el agujerito que está allí al fondo. Resulta que esa persona no se siente identificado con su vecino. Él cree que es mejor que su vecino. O sea, mi vecino está jodido, sí, pero yo no. Yo no tanto. Yo no tanto. Él sí, yo no tanto. Es curioso. Voy a hacer una pregunta, ¿vale? Quiero que levanten la mano todas aquellas personas que crean que ellos son dignos de la confianza de los demás. O sea, que se puede confiar en ustedes. Levanten la mano todas las personas que crean que se puede confiar en ellas. O sea, lo entendemos esto, ¿no? Ustedes que no se puede confiar en vosotras, ¿no? ¿Es eso? No podemos confiar. Sabed todos que en vuestras compañeras de la primera fila no se puede confiar. ¿Ah? Todo el mundo, ¿verdad? O sea, todos somos dignos de confianza. Yo creo que no habéis entendido la pregunta, o es que sois las malas, ¿verdad? Sois como las rebeldonas, ¿no? O sea, tú vas con un pañuelo palestino, a ti te gustaría tirar piedra a los judíos, ¿eh? Es eso, ¿no? Bueno. Quiero que ahora se acuerden, por favor, de la primera pregunta que les hice al principio, ¿se acuerdan? Era si podemos confiar en la mayoría de las personas. Y casi todos dijeron que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Y sin embargo, ahora la pregunta era al revés. ¿Se puede confiar en ustedes? Y habéis dicho todos, menos ustedes. Habéis dicho sí, en mí sí. Y entonces yo pregunto, a ver, no lo entiendo. O sea, neta, no lo entiendo. No se puede confiar en la mayoría de la gente, ¿verdad? No se puede. Pero en ustedes sí. O sea, no lo entiendo. O sea, ustedes dicen que no se puede confiar en la mayoría de la gente, pero en ustedes sí. Y lo que tienen alrededor, ¿qué es? ¿Ovejas? El que está a tu lado es gente que ha levantado la mano y ha dicho que se puede confiar en él. Y tú, sin embargo, has dicho hace un rato que no puedes confiar en él, porque él es gente, ¿no? Pero claro, no es como tú. En ti sí se puede confiar, en él no, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? Esto se llama fractura social, ¿no? Esto es fractura social. La percepción que tienen ustedes de vosotros mismos es diferente a la percepción que tienen ustedes de cómo son los demás. Se separan del grupo. Os estáis separando del grupo. Y no me podéis decir que no, menos ustedes 4. Porque es la realidad. Habéis levantado la mano en la primera pregunta, habéis levantado la mano en la segunda pregunta. Acabáis de demostrar que lo que estoy diciendo es, quizá, adelante, compañero.
Sí, atendemos a una conferencia. Acabamos de demostrar, con esta sencilla pregunta, que esa ruptura, esa fractura social es una realidad y que lo que yo decía es que el que vive muy jodido en un agujero ve diferente al que tiene igual de jodido al lado. Y esto demuestra por qué, cuando hablamos de que el 80% de la población mexicana no confía en los demás, no hay diferencia entre jóvenes y adultos. Y aquí es donde, realmente, aunque haya pasado 40 minutos, es donde empieza la conferencia. Aquí es donde empieza el problema. Acabamos de encontrar el problema. Tenemos un problema de percepción, ¿de acuerdo? Tenemos un problema de percepción. Y este problema de percepción no es propio de vosotros. Ustedes lo han heredado de sus padres, ¿de acuerdo? Unos heredan una gran propiedad llena de búfalos, ustedes heredan un problema jodidamente problemático, no valga la redundancia. Ustedes están heredando algo bastante serio. ¿Cómo se traduce esto? Pues se traduce en que si no das al otro la categoría de yo, o sea, si no ves al otro como tu igual, ¿de acuerdo?, nunca lo vas a ver como un superior, lo vas a ver como un inferior. Ser humanos somos vanidosos por naturaleza, así es como funcionamos. Para que el otro lo vea como un superior tiene que hacer una acción de fuerza sobre ti, que es lo que malinterpretamos como poder. Cuando se ejerce esa acción de fuerza, entonces no, es que él es más chingón que yo y yo me tengo que rebajar. Pero entonces lo que hacemos básicamente es cerrarnos en pequeñas mónadas, que diría un autor filosófico, ¿no? Nos cerramos como en burbujitas, nos enclaustramos en estas burbujas y entonces pues no nos relacionamos con los demás. Obviamente el ser humano necesita relacionarse, necesita confiar en los demás. ¿Y qué hacemos? Buscamos caminos alternativos para confiar. Un camino alternativo pueden ser las redes sociales, donde todos los que tenemos en nuestra red social los llamamos amigos. Otro sitio alternativo sería, bueno, pues un partido de fútbol, donde nos encontramos en hermandad todos juntos, o vamos a ver todos a la Guadalupana y en ese momento nos sentimos en hermandad todos juntos y dejamos la calle hecha una mierda y todo lleno de porquería, ¿no? Porque los importantes somos nosotros, no los que viven allí. ¿Ok? Los importantes somos nosotros, no las personas que están jodidas porque dicen, joder, otra vez 12 de diciembre, me cago. 4 millones de personas allí, ¿vale? O sea, entender que cada vez que vamos a un grupo, ese grupo lo privilegiamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese grupo. Y ese es el grupo importante, ¿de acuerdo? Y nos importa a todos un cacahuate. De hecho, ustedes ahora están en una edad muy interesante. En vuestra edad estáis generando una tendencia política o una tendencia apolítica. Sea como sea, no es vuestra. Os la están imponiendo y no os estáis dando cuenta. Porque hay unos señores que han estudiado mucho y que saben cómo la gente se manifiesta y se mueve. De hecho, esos señores son especialistas en ética de la comunicación. Ay, güey. Yo soy uno de ellos. Por eso llevo 50 minutos manipulando de un lado a otro. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir, esto os va a encantar. ¿No? Ustedes estáis en una edad ahora mismo que estáis fraguando un interés político. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo que os encanta Andrés Manuel López Obrador. ¿De acuerdo? ¡Sí! Y hay otro que dice, ¡ay, güey, qué naquito! ¿No sé? Cada cual, yo pongo un ejemplo, ustedes lo recibí como de la gana. ¿De acuerdo? A algunos de ustedes le encantan las ideas de Andrés Manuel López Obrador. Y por lo que más, cuanto más estudia y cuanto más lee, paradójicamente más le gusta, ¿no? Pero ustedes están en esa línea. Se produce un fenómeno que vais a sufrir en vuestras carnes dentro de muy poco, que es que vuestro amigo, vuestro mejor amigo, vuestro amigo del alma, ese amigo que a veces es tonto pero tú lo quieres porque es tu amigo, ¿vale? Resulta que te va a decir, ¿qué te gusta Andrés Manuel López Obrador? No, si el mejor es Peña Nieto. Y entonces tú dices, ay, güey. O sea, no me lo puedo creer. O sea, tu amigo lo único que ha hecho es decir quién le gusta más, ¿verdad? Puedo poner el mismo ejemplo con Pumas y con América, ¿eh? O sea, o así puedo, ¿no? Con los Jonas Brothers y con los Take That, yo qué sé, cualquier cosa de esas. En el momento en el que tu amigo ya no piensa como tú, tu amigo ya no es tan tu amigo. Ya no lo quieres tanto.
¿Os ha pasado, verdad? Sí. ¿Y eso por qué? Porque tenéis un puto concepto de vosotros mismos, que es una porquería. De tal manera que todo aquello que sea diferente a ti empiezas a excluirlo. Ya no lo aceptas porque o es igual que tú, o sea, chingón, o si es diferente a ti, ya no es tan chingón. Se producen situaciones muy extrañas. Algunos de ustedes estarán en cuarto, en quinto semestre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguno? Sí. Sexto, ¡guau! Calidad, ya estás a un punto de irte, ¿eh? 4 años más y al desempleo. Se produce algo muy interesante. Como todos en el fondo nos creemos mejores, y de hecho lo reivindicamos porque vamos reivindicando nuestra individualidad, o sea, nos ponemos unos aretes no sé qué, nos rapamos media cabeza, nos teñimos el pelo de púrpura, vamos con gorras exóticas, vamos vestidas así bien cool, o sea, ¿ves? O de juditas o de lo que quieras, ¿no? O tus playeras de tu grupo de heavy metal exótico noruego que no lo entiende nadie, o sea, como cada uno va buscando su individualidad y su separarse de los demás, se dan procesos también muy cabrones. Resulta que hay compañeros vuestros, de vuestra clase, que como muchos sabéis su nombre, no sabéis nada más. Y entonces alguien se pregunta, ¿por qué existirá el bullying en la escuela? Ah, güey, ¿cómo que por qué? Si no sabes quién es ese. Y ese es el otro, el raro, el feo, el extraño. No, cabrón. No más feo, ni más raro, ni más extraño que tú. Solo que te crees tanto que no eres capaz de acercarte a él y saber que los problemas que él tiene son los mismos que los tuyos. Pero eso no pasa. Nadie se acerca. Que levante la mano los que conozcan a los hijos de su vecino y a qué se dedica laboralmente su vecino. O sea, el vecino, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Donde vivas, tienes vecinos a los lados, a menos que vivas en Los Pinos. Pero si no vives en Los Pinos, tienes vecinos por todas partes. ¿Cómo se llaman los hijos de vuestros vecinos, los que están alrededor, y a qué se dedican laboralmente tanto el vecino como su esposa, si es que tiene esposa? Que levante la mano quien lo sepa. Bajen la mano. Si esta pregunta la hago en un pueblo, levanta la mano todo el mundo. Pero aquí no. Aquí no. Y la pregunta es sencilla, ¿eh? No estoy preguntando que levante la mano quien sepa en qué está estudiando el hijo de su vecino. O sea, estoy preguntando el nombre. Y sin embargo, de esta aula que hay aquí ahora como 100.000 personas, ¿no? Han levantado la mano 30 como mucho. Y sobre todo porque saben que esta pregunta ya es de las de levantar la mano. Porque si la hago al principio, levantan la mano 3. Pero ya llevo un camino en la conferencia que ya saben, ahora hay que levantar, güey, levanta. ¿Verdad? Verá, ¿sabéis qué pasa? A mí me encanta, porque yo os quiero explicar, hago un paréntesis, ¿no? En la conferencia los filósofos decimos, hago epogé, nos gustan las palabras griegas, ¿no? O sea, hago epogé. Esto es muy divertido, verán. Cuando estudias al ser humano desde el punto de vista biológico, antropológico, etológico, una palabra nueva, se la apuntan, ¿no? Cuando estudias esto, resulta que te das cuenta que el ser humano, como Homo sapiens sapiens que somos, como simios superiores, respondemos a muchas herencias, ¿no? Y hay una herencia súper divertida, esto acuérdense, os lo da a encantar, que es que los simios superiores, excepto el ser humano, no ríen. No sé si saben eso, pero no ríen. O sea, cuando ven sí tienen sentido del humor, sí se tiran de los pelos del trasero y estas cosas, ¿no? O sea, hacen cosas divertidas y putean el uno al otro y no sé qué, ¿no? También nosotros, ¿no? Pero ellos no ríen, o sea, los simios superiores no ríen. Si le ven las expresiones, verán una mueca, el típico chimpancé, ¿no? Chita de Tarzán, ¿no? Y hace chita y se ríe, no es verdad. Esa mueca del chimpancé es miedo. ¿De acuerdo? No tienen los músculos para reír. Esa mueca es miedo. Y esa mueca ha perdurado en el tiempo y nos ha llegado a los seres humanos por lo que nosotros llamamos una risa nerviosa. La risa nerviosa es una risa por proximidad. Empiezas a reírte 3 veces normalmente porque te sientes vulnerable. Porque hay güeyes se han acercado mucho a mí
y me da un poquito como de... Esa risa es la que, desde que he empezado la conferencia, cada vez que toco un tema y os sentís identificado como las papas fritas, ¿ves? Tres veces, ¿te das cuenta? Tres veces, no falla, o sea, esto es súper divertido, o sea, la de cosas que aprendes cuando estudias, ¿eh? Entonces, esto te da la posibilidad, que es lo que, y ahora os lo quiero explicar bien, que es lo que yo hago cuando doy una conferencia, te da la posibilidad de saber cuándo te estás acercando o no te estás acercando a tu público. Cuando te acercas mucho, ¡pum! Va, síguele por ahí, cabrón, ¿sabes? Entonces ¿ves? Juego a eso, para que ustedes lo sepan, por si quieren estudiar comunicación o ética de la comunicación, pues aprenderán cosas como estas, ¿no? Es divertido. ¿Por dónde iba? Ya corto el paréntesis, ¿alguien me puede recordar? ¿Perdón? La exclusión de lo diferente. Verán, cuando se produce este proceso de exclusión del otro, del que no es como yo, estamos alterando de alguna manera el orden que llevamos heredado desde hace 200.000 años. En la India, por ejemplo, donde existe un sistema de clases muy marcado en la India, sin embargo, hay un sistema de respeto mutuo también muy marcado. Cuando aparece el diferente, el realmente diferente, la persona que ha nacido con una diferencia física o mental, esa persona es incluida dentro del grupo y se le da un carácter de divinidad. El carácter de divinidad se da precisamente para incluir al más débil y protegerlo. ¿De acuerdo? Verán, el beso que todos ustedes están esperando que alguien le dé alguna vez, su príncipe azul, ¿no? El beso es precisamente un gesto de confianza, de vulnerabilidad. Y os voy a explicar por qué. Hay dos momentos en la vida de un ser humano que necesita de la ayuda de otro para poder comer. El primero es cuando somos bebés, porque no tenemos dentición, dientes. El segundo es cuando somos ancianos, porque tampoco tenemos dientes. En ese momento es cuando la madre mastica la comida, que su hijo ya no lacta, ya no es lactante, mastica la comida y se la da en la boca, ¿de acuerdo? Y con los viejos igual, no pongan carita de asco. Es cuando un familiar, el hijo o el nieto del anciano, tiene que masticar la comida y dárselo en la boca. Lógico, no vas a hacer... darse. O sea, se lo das en la boca, o sea, le das la comida en la boca. Esto lo sabemos porque en las tribus inuit, en las tribus esquimales de principios del siglo XX, hay algunos documentales que se grabaron en esa época donde se veía el hecho de la dación de comida a los ancianos. Si no, tendríamos que irnos también a otros tipos de tribus, ¿no? Pero ahí es donde ves la dación de comida. Y de ahí viene dar un beso. El beso viene del gesto primitivo que durante 195.000 o 193.000 años tuvimos que hacer, proteger al débil. Y sin embargo, hoy en día, aunque no sea débil y simplemente tenga el pelo de color verde, o lo tenga por aquí, sea emo, así, no sé, cualquier cosa de esta, en ese momento lo excluimos, lo apartamos. El problema es que nos negamos la posibilidad de aprender de los demás. Hay un problema enorme de los docentes hacia los alumnos, y es que el alumno no ve al docente como un igual. Ojalá lo viera como una figura de respeto, ojalá, pero es que ni siquiera lo ve como un igual. Y cuando tú no ves a tu docente como un igual, no puedes aprender de él, porque solo aprendemos de las personas que respetamos. No aprendemos de nuestros compañeros de clase, porque no los respetamos. No aprendemos del entorno porque no lo respetamos. Y entonces se dan paradojas muy, muy interesantes. Que levante la mano todo aquel que tenga la certeza de que en 1969 el hombre llegó a la Luna. Que levante la mano. Vale, ahí estamos. Suficiente. Enough. Verán qué chingón soy, ¿eh? Les pregunté antes, hablamos de la Guerra Fría, ¿verdad? Hablamos del bloque soviético y hablamos del bloque del mundo libre, ¿cierto? Hablamos de la carrera espacial, ¿se acuerdan? Lo nombré, y no lo nombré gratuitamente. Lo nombré porque sé que ustedes lo saben. ¿Cómo se llamó el primer satélite que los soviéticos mandaron al espacio? Sputnik, muy bien. ¿Cómo se llamó el primer astronauta que los soviéticos mandaron al espacio, el primero de la historia? Yuri Gagarin, sí señor. Lo que pasa es que tú levantaste la mano, compañero. Verás, más fácil.
¿Cómo se llamó la perra que lanzaron al espacio? Hasta Mecano le hizo una canción. Laika. Oye, pero si os sabéis la historia, ¿no? Y sin embargo el hombre no llegó a la luna. ¿Por qué? Porque la bandera se movía. Verán, se produce un fenómeno muy interesante. Es el del acriticismo. Falta de pensamiento crítico. Falta de pensamiento autónomo. Ustedes viven encerrados en su propio mundo. Tienen los conocimientos, los tienen. Saben lo de la perrita, lo del Sputnik. Si yo digo, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ustedes se lo saben. Sin embargo, no se produce un fenómeno que se llama el fenómeno de sinapsis entre ideas. Tienen los conceptos, pero no los pueden relacionar unos con otros. Y no los pueden relacionar unos con otros por la falta de pensamiento crítico. Falta de pensamiento crítico que viene de la mano de creerte mejor y no necesitar desarrollar tu pensamiento crítico, vivir en un mundo acrítico. De esa manera es como vivimos hoy en día, verán, os lo digo rápido, claro que el hombre llegó a la luna, por supuesto que llegó a la luna, porque los primeros que lo desmentirían habría sido la Unión Soviética, eran los archienemigos, eran el Joker de Batman. Si Batman dice, he ido a la luna, pues dice el Joker, es mentira, güey. Y si dice Estados Unidos, hemos ido a la luna, la Unión Soviética habría dicho, es mentira. No lo dijeron. ¿Por qué? Porque no es mentira. Porque el hombre no solo llegó una vez, llegó 6 veces. Se ha llegado a la luna 6 veces. Ha habido 6 paseitos espaciales. Y la Unión Soviética se la tuvo, perdón por el término filosófico, se la tuvo que mamar. Tuvo que aguantarse porque era verdad. Y porque además, cada vez que bajaba el hombre de la luna venía cargado de piedras. Y esas piedras era el regalo que los presidentes en turno de Estados Unidos mandaban a los otros países para decirle, chécate que yo he estado en la luna. Y si he estado en la luna, acordaros, la Guerra Fría, si he estado en la luna es porque tengo el poder militar para mandar una bomba atómica a cualquier parte del mundo. Si la puedo mandar a la luna, la puedo mandar al patio de tu casa 40 veces. Es sencillo, ¿no? O sea, no es Juego de Tronos. Esto es fácil de entender. O sea, pam, pam, claro, lógico. Pero no lo habíais pensado hasta ahora. Yo no voy a hablar si la bandera se mueve, si no se mueve, esas son chorradas, de verdad. Gente aburrida que os mete ideas estúpidas en la cabeza. Simplemente es poner en juego los conocimientos que tú ya tienes. Pero no se preocupen, porque mal de muchos, consuelo de tontos, decimos en España. Hay una encuesta que la hace una empresa internacional, una fundación internacional que se llama IEA. Esta encuesta salió en el año 2015 y decía, era una encuesta realizada a los jóvenes millennials. ¿Habéis escuchado esa palabra, verdad? Yo prefiero llamarlos jóvenes nativos digitales, ¿verdad? Porque millennials serían bimillennials, no millennials. Ustedes no nacisteis en el año 1000, sino en el 2000, ¿no? O sea, la palabra en sí es una tontería. Yo prefiero decir que son nativos digitales. Se hizo una encuesta a nivel mundial en los países desarrollados. Esta encuesta la podéis encontrar, que es para determinar el porcentaje de alumnos nativos digitales, ustedes, que era capaz de encontrar información relevante en Internet. ¿Cuál creéis que es el porcentaje? Decidme alguna cifra. ¿Alguna? ¿La que? ¿8%? ¿30%? 2%. 2%. Esa cifra, creedme que es... Esa cifra es terrible. Terrible. Verán, hace, 40 años cuando yo nací, había un personaje, un escritor, que se llamó Isaac Asimov. Isaac Asimov es un gran escritor de ciencia ficción, pero no solo es un escritor de ciencia ficción, es un divulgador de la ciencia, es un divulgador de la historia, era un hombre interesantísimo y muy inteligente. Isaac Asimov plantea en los años 70, en una entrevista que vais a encontrar en YouTube, plantea un futuro cercano, donde él ya da por hecho que existirá Internet, y dice que los jóvenes
que nazcan en esa sociedad que va a tener Internet. Él no lo llama Internet, él dice que el conocimiento estará a la mano de todo el mundo y que las computadoras estarán en todas las casas y todo el mundo tendrá conectividad. Eso es lo que dice, o sea, es un adivino cabrón, no Walter Mercado, o sea, eso sí es acercarse al futuro, porque él tenía las herramientas suficientes como para poder saber qué se venía, ¿no? Y él decía que los jóvenes que nacieran en ese momento iban a ser jóvenes muy afortunados, porque podrían desarrollarse culturalmente en aquello que más les gustaba y que tendrían el conocimiento al alcance de su mano y bla, 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 y no salió. Después de toda esta charla súper chingona de Isaac Asimov, resulta que solo el 2% sabe encontrar información relevante en Internet. ¿Sabéis qué significa eso? Eso es una tragedia. Porque el 2%, a nivel de México, yo hice el cálculo porque soy un pervertido, ¿vale? Era un 0,06% de la población del país, de un país de 120 millones de habitantes. No son en México más de 167.000 personas, la población de Taxco. El resto son macetas, el resto son patatas. Y lo peor es que en este salón donde hay ahora mismo 150 personas, el 2% son 3 personas. 3. De este salón solo 3 personas, y yo soy una de ellas, es capaz de encontrar información relevante en Internet. O sea, información relevante en Internet es que no te mientan, que no te manipulen, que no te engañen. Solo 3, el resto, perdón. Y entonces ocurren cosas como están pasando en el mundo. En Inglaterra se sometió a referéndum si se iba a seguir dentro de la Unión Europea o no, y ganó el no. Y los ingleses van a salir de la Unión Europea, van a perder todos esos privilegios, van a convertir la isla en una piedra en el mar y van a someter a su pueblo a un atraso de más de 40 años a nivel político. En Colombia se hizo un referéndum para ver si se podía hacer por fin la paz con la FARC después de 40 años de lucha con la guerrilla, y ganó el no. O sea, pero idiota. Pero es que no lo pongo más lejos. Mañana Donald Trump será nombrado presidente de Estados Unidos. Y lo han votado gente del primer mundo, señores. No lo han votado macetas, lo han votado personas del primer mundo. Pero es que en Francia ahora mismo hay una mujer que se llama Jean-Marie Le Pen, que es la líder de un partido fascista y que tiene amplias posibilidades de acabar siendo la primera ministra de Francia. Pero es que en Holanda pasa exactamente igual. Y en España hemos vuelto a votar al imbécil de Rajoy, que es un fascista, y lo tenemos en el gobierno del país. ¿Y en México qué? ¿Hablamos? Porque a Duarte lo votaron, ¿eh? Aguas, que lo votaron. No es que compraron el voto, lo votaron. Porque vender un voto es dar tu voto. O sea, votas. Aunque sea a cambio de una despensa o de una torta con 500 pesos dentro o de un tinaco. Pero es votar. Y ustedes tendrán la posibilidad de votar muy pronto, si no que algunos ya tienen los 18 años y es un ruco. Como tú. Alguno tendrá que votar. Y ¿sabéis qué es lo más triste? Lo más triste es que alguno dirá, pues ¿a quién voy a votar? Si no tengo opción. Ah, ¿no tienes opción? No hay nadie. ¿Y tú? ¿Y tú por qué no montas tu partido político? ¿Y tú por qué no te asocias? ¿Con quién? Si todos los que tengo alrededor son pendejos y el único chido soy yo. Porque en mí sí se puede confiar, pero en el resto de los seres humanos no se puede confiar. ¿Os dais cuenta el giro malévolo que ha tenido esta conferencia? Acabamos en el hoy, y no un hoy cualquiera, vuestro hoy, no el mío. Yo tengo 40 años, ¿de acuerdo? Yo soy de una generación que ya vive peor de lo que vivieron sus padres. Mis padres con 40 años ya tenían 2 casas en propiedad, tenían 2 hijos bastante grandes, uno a punto de entrar a la universidad, tenían dos vehículos propios, la vida solucionada, simplemente lo que le quedaba era trabajar y jubilarse. Yo hoy en día no tengo los privilegios que tenían mis padres. Y lo peor es que el día que yo tenga hijos, o sea, gente menor que ustedes, pero de vuestra misma promoción, van a vivir peor que yo.
Ustedes van a vivir peor que sus padres. Se licenciarán, verán, no se engañen. Hay 6.300.000 alumnos en ciclo medio superior en la República. De esos 6.300.000, solo 4.600.000 pasan a la universidad. El 20% fuera. De esta sala, ustedes que sois chunga, esta sala, este grupito, fuera. Y una vez que entren, y una vez que entren en la universidad, el otro 20%, lo que queda, fuera. Y tener un título universitario no significa tener trabajo, significa estar capacitado, con suerte, pero no tener trabajo, porque las estructuras políticas y las estructuras económicas del país y de todos los países bajo un régimen neoliberal tienden a acabar con mano de obra. La mano de obra va para afuera, se automatizan los procesos, cuanto menos gente mejor, y sin embargo lo que estamos haciendo es producir gente. Os vais a quedar fuera, gente. Y claro, como no se os ha ocurrido a ninguno asociaros, porque el otro es peor que yo, verán, esto que yo os estoy diciendo es un resumen básico de la situación mundial y de la situación de México en especial. Lo único que puede sacarnos de este agujero, porque hay luz, no se agobien, hay luz, lo único que nos puede sacar de este agujero es que empecemos ya, de una vez, a darnos cuenta de que no somos tan especiales. Ustedes son alumnos de un sistema público de enseñanza privilegiado. Como ustedes saben, muchísima gente se queda fuera y ustedes están ocupando el sitio de por lo menos 4 o 5 personas que han aspirado a ese sitio. ¿De acuerdo? Ustedes tienen ahora mismo la oportunidad de estar en un ambiente laico, aconfesional, libre, donde se os permite hablar entre vosotros, montar reuniones, montar asociaciones, y no solo para cerrar el plantel porque no sé qué, sino para tener una acción real en la sociedad, real, no inmediata, porque cerrar un plantel tiene una acción inmediata, dejar a la gente sin clase. La acción real es salir del plantel, ¿de acuerdo? Ustedes son un grupo privilegiado. Verán, cuando hablo del 2%, estoy hablando del 2% dentro de un grupo de 6.300.000, que son los alumnos de medio y superior que hay en México. Pero hay infinidad de gente que no puede ni soñar con estar en el sitio donde ustedes están. Y además, para colmo, la mayoría de ustedes hoy en día ya tiene mayor formación académica que sus propios padres. Ustedes ya, la mayoría, están por encima. Cuando hacemos estas preguntas, a lo mejor en otros sitios, políticamente o económicamente más favorecidos, como pueden ser las zonas de Coyoacán, etcétera, pues la mayoría de sus padres son universitarios, pero aquí no quiero preguntarlo, porque no son universitarios la mayoría de vuestros padres, y ustedes ya tienen un nivel de educación superior a ellos. Eso significa que tenemos que asumir, como en la tribu, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es precisamente empezar a poner en juego el pensamiento crítico. Cuando estén ustedes en su casa y vuestra madre o vuestro padre esté viendo el televisor, porque ojo, la televisión en México es privada. Y sin embargo, si no tienes dinero suficiente para tener una televisión nueva, te la regalan. Daros cuenta de lo que significa esa acción. No te están regalando la tele para que veas TV UNAM, sino para que veas ¿qué? Exacto. Para que veas el careto de Donald Trump o para que veas Laura en América, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estés en tu casa, como universitario que ya eres de esta casa, y cuando estén poniendo una estupidez en la televisión, ustedes tenéis la responsabilidad de decirle a vuestro padre o a vuestra madre: eso no es cierto, eso es mentira. He visto en clase esto, y lo que están diciendo es mentira. Tenéis la responsabilidad de saber cómo se llaman, por supuesto, los hijos de vuestro vecino y a qué se dedica laboralmente vuestro vecino. Porque es la única forma para saber si podéis ser útiles, porque la cuestión ciudadana es ser útil, no acabar los estudios y tener un BMW. No lo vais a tener. Que entre ya en la cabeza, no lo vais a tener. Y si lo tenéis, será dentro de 30 años, no al día siguiente, me licencio y ya. No, señor, te licencia y serás un señor licenciado que trabaja en McDonald's. ¿Vale? Y te lo tendrás que trabajar mucho, pero, señores, que es que solo es muy difícil. Solo es muy difícil.
Si ustedes tenéis acción real en vuestra casa, acción con vuestros vecinos, a lo mejor no mañana ni pasado, pero a lo mejor dentro de unos años habrá una asociación vecinal potente que pueda decir, oye, ahí hay un lote baldío y no queremos un puto Oxxo en el lote baldío, queremos un jardín donde los niños puedan jugar. Queremos una guardería, queremos un sitio donde la gente pueda estar tranquila. Queremos luz en nuestra colonia, porque como no hay luz, pues se grafitean las paredes, se vende droga, es peligroso. No, queremos luz en nuestra colonia. Eso lo hacen los ciudadanos, ¿eh? Eso no es por arte de magia llega el señor delegado y se le ocurre poner... No, 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 no. Así no funciona este juego. Y si no hacemos eso, pues seguiréis encerraditos en casa, con una tele cada vez más grande, con más amigos en el Facebook y teniendo una vida, perdón, de mierda. Porque el futuro pasa por unirse los unos a los otros, no pasa por estar solitos. Procesos como el bullying son impensables en otras culturas. Impensables. O sea, nunca habría bullying en una tribu, jamás. Y sin embargo, aquí sí lo tenemos. Y adolecemos de eso, del acoso de uno sobre otro. Voy acabando porque ya va siendo el momento y os veo una cara como de ¡ay! ¡Me estás matando! Quiero que entiendan lo siguiente, verán, toda esta charla va precisamente para ubicaros. Si yo no la doy, ojalá la dieran, hubiera muchos como yo, no así tan guapos, no, pero muchos como yo, que vinieran y que con un martillo, como yo decía al principio, porque la filosofía se hace a martillazo, con un martillo, ¡paz!, os golpeara la cabeza, porque, verán, porque lo necesitamos. Os voy a dar algunos datos ya, los últimos, para que nos cortemos las venas todos, ¿vale? Verán, tengo el lujo enorme de estar colaborando con la UNESCO, ¿no? Entonces, es un lujo, pero te hiela la sangre porque uno tiene unas ideas que yo deseo que mis ideas sean mentiras, ¿vale? O sea, yo desearía que todo lo que os cuento fuese mentira. Lo deseo, pero después me encuentro con artículos de la UNESCO que están publicados, que los podéis tener a un clic, pero claro, solo el 2% es capaz de encontrar eso. Yo y los más, ¿no? Pero lo podéis encontrar. Verad, ¿sabéis qué sucede? Ahora mismo hay 7.500 millones de seres humanos en el planeta. La UNESCO ha hecho un plan de 17 puntos para el desarrollo sostenible del planeta que expira en el año 2030. No me vais a creer, pero para ustedes el año 2030 es mañana. ¿Eh? Es mañana. En el año 2030 esos 17 puntos deberían de estar asumidos por todo el planeta. ¿Lo están consiguiendo? No. ¿Y por qué? Porque la estimación de población en el 2030 es 9.000 millones de seres humanos. ¿Y sabéis qué pasa? Que hoy en día no hay tecnología agraria, ni tecnología ganadera, ni tecnología piscifactuaria suficiente para dar de comer a una población de 9.000 millones de seres humanos. La UNESCO está aterrorizada de miedo, porque no lo vamos a conseguir, porque la tecnología ya no está al servicio de la ciencia, la tecnología está al servicio del consumo, pero no al servicio de la ciencia. Estamos yendo hacia atrás tecnológicamente en algunos aspectos. Yo lo contaba en una conferencia y como tengo tiempo pues me enrollo. En el año 1976, el glorioso año de mi nacimiento, ¿no? En el 1976 aparece un avión increíble que se llama Concorde. El avión Concorde podía viajar desde Londres a Nueva York a la velocidad de 2.000 kilómetros por hora. Fue un avance tremendo en la tecnología de la aviación, de la aeronáutica mundial. Fue increíble. Y estuvo volando desde 1976 hasta el año 2000, que en Francia, si alguno ha visto las imágenes lo recuerda, no creo, salió de París el Concorde, el último vuelo de uno de los Concorde, un neumático reventó. Un pedazo de goma del neumático de hule golpeó a la tapa del depósito se desprendió, salió el líquido, ¡boom!, explotó y tuvieron fuegos artificiales en París. Entonces, a partir de ese momento, el proyecto Concorde desapareció. Es la primera vez en la historia de la tecnología humana que un avance tecnológico que funcionaba y que daba servicio a la humanidad, a una humanidad muy rica, ¿no?, pero que funcionaba en ese momento, se paró. Es como si el Titanic, después de hundirse, hubiese provocado que se prohibieran los transportes marítimos, ¿os imagináis? Hoy se hundió el Titanic, pues destruye los barcos, güey. O sea, dices tú, ¿cómo?
Eso fue lo que pasó con el Concorde. En el año 2000 el Concorde explotó y dijeron, ya no más. ¿Por qué? Porque la tecnología se utilizaba, se enfocó simplemente a aviones con más pasajeros. O sea, el Airbus A380, que carga casi 400 pasajeros, lo podéis ver aterrizando todos los días. Air France tiene uno y hace el vuelo México-París. De hecho, ayer se cumplió el primer año de vuelo de este avión, ¿no? Entonces, la tecnología dio un paso atrás. Hoy en día, si la tecnología se hubiese seguido desarrollando, tendríamos a lo mejor un vuelo de 400 personas volando a 2.000 kilómetros por hora y yo podría ir a España en 5 horas y no en 13. Y eso habría sido un adelanto, pero no va a pasar. La tecnología se está volcando en el consumo. Es muy triste que los científicos estén buscando la cura del Alzheimer. ¿Por qué? El Alzheimer es una enfermedad que, como ustedes saben, solo da a gente con avanzada edad. Hay muy pocos casos de gente con poca edad, ¿de acuerdo? Y esta enfermedad no existía hasta hace 40 años. ¿Por qué? Porque hemos aumentado la longevidad del ser humano. De tal manera que nos están apareciendo enfermedades propias de edades más largas. ¿Y dónde? En el mundo desarrollado. Porque en el mundo no desarrollado las expectativas de vida no dan suficiente como para tener Alzheimer. Deberíamos de estar enfocados en acabar con el hambre en el mundo, pero estamos enfocados en acabar con enfermedades del primer mundo, no del segundo ni del tercer mundo. Ese es el problema de la tecnología. Y hoy en día, el problema que tenemos de alimentación es el mismo en el 2030. O hemos descubierto jitomates de 5 kilos, o no habrá alimento suficiente para la gente del año 2030. Os va a tocar. O sea, yo en el 2030 estaré a punto de jubilarme ya. Estaré casi, no, se me quedarán 10 añitos de activo. Pero ustedes estarán empezando su carrera profesional y verán países enteros muriendo de hambre. Enteros. No una epidemia en África, no. O sea, la población entera, y que no nos toque a nosotros, ¿vale? Y que no nos toque a nosotros. Entonces, lo que os quiero decir es, ya, de una vez por todas, tomen conciencia, porque yo ya tengo 40 años. Vuestros padres, esto les resbala. Yo puedo contarle lo mismo a vuestros padres y van a decir, uy, ojalá mi hijo haga algo. Ellos ya no lo van a hacer. Esto no le toca a vuestros padres. Los profesores podemos tener conciencia de este problema e intentar explicaroslo y sensibilizaroslo, pero os toca a ustedes conseguir que el mundo de mañana sea mejor del mundo de hoy. Solo os toca a ustedes. Acabo con una frase de un filósofo español amigo que se llama José Antonio Marina. José Antonio Marina es un hombre increíble que tiene una sensibilidad a flor de piel y que lleva más de 20 años hablando de estos mismos problemas. ¿Sabéis? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Cassandra. ¿Alguien sabe qué es? ¿No? Sí, tú se lo sabes, ¿verdad? Cassandra era una mujer que tenía el don de la adivinación, pero nadie se creía lo que ella decía, porque además normalmente eran desgracias, ¿no? Entonces la pobrecita sigue. Sí, de hecho ella sí sabía que iba a traer el caballo de Troya. Exacto. Ella avisó que el regalo que le estaban dando los griegos a Troya era un regalo envenenado. Ese caballo estaba cargado de soldados, pero nadie le creyó. A Cassandra nadie le creyó, metieron el caballo dentro, el caballo estaba pues con todos nuestros amigos Ulises y compañía, y arrasaron, ¿no? Arrasaron con aquello. Síndrome de Cassandra es un síndrome que le pasa a algunos filósofos. Van diciendo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar... Y nadie se lo cree, ¡Ay, güey, pasó! Y ahora ya que, no, de mierda hasta aquí, ¿no? Entonces, José Antonio Marina lleva más de 20 años precisamente avisando de todas estas cosas. Avisándonos, intentando que agarremos la sartén por el mango. Y de hecho, él ha creado en España una universidad que se llama Universidad de Padres, para intentar sensibilizar a los padres, pero a los padres que van a ser padres, o sea, gente como usted de vuestra edad, que van a ser padres, y para intentar sensibilizar desde ya, desde antes de la cuna, ¿no? Dice José Antonio Marina, para tener un hijo, con esto acabo, solo hacen falta 2 personas. Pero dice lo siguiente, para educar a ese hijo, hace falta la tribu completa. Todos somos responsables de la educación de todos.
Mirar hacia otro lado no soluciona el problema, al contrario, lo aumenta. Todos somos responsables. A esto se le llama ética de la responsabilidad y sería la única forma de que realmente podamos tener un futuro más halagüeño. Muchísimas gracias por su atención. Y como tenemos tiempo, yo sé que lo que voy a hacer ahora es casi un imposible, ¿no? Es casi un imposible, precisamente por lo que os he dicho antes. Yo he comentado que todo el mundo, a vuestra edad, busca la individualización, el diferenciarse de los demás. Pero cuando llega la hora de la verdad, de levantar la mano y decir algo, dice, ¡ay, no, wait! Porque tenéis miedo a decir alguna cagada o tenéis miedo a poneros en evidencia delante de los demás. A eso se le llama, porque para que ustedes lo sepan, se llama uniformidad, ¿de acuerdo? Si queremos que todo el mundo piense igual, los vestimos a todos iguales. Por eso el ejército está uniformado, porque todos son iguales y al final todos acaban actuando igual. Y aunque ustedes están reivindicando su individualidad constantemente con su ropa, con sus vestidos, con sus pelos, con lo que sea, al final, cuando llega el momento de decir yo tengo una pregunta, nadie levanta la mano. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? O una reflexión, no hace falta preguntar, una reflexión y después al maestro. Ahora se viene una situación muy interesante para México, muy interesante. Acaba de salir publicado en El País que, pues el señor Trump, de forma unilateral, quiere sacar a México del Tratado de Libre Comercio. Acaba de ser publicado hace unos minutos, me pasaron la noticia. Es un fenómeno muy interesante, porque México, de alguna manera, ha sido un país que se ha visto siempre muy reflejado en el país del norte y que ha imitado mucho sus conductas, ¿no? Quizás este sea el momento de empezar a mirar hacia el sur. Empezar a mirar hacia el sur y darse cuenta de que, aunque seamos los vecinos del norte, pero tenemos más identidad y más vinculación cultural con el sur que con el norte. Y precisamente puede ser el momento de generar una unión de pueblos latinoamericanos. Llevan muchos años intentándose hacer el panamericanismo, ya sea del color que sea, si boliviano como uno quiera hacerlo, ¿no? Pero que puede ser el momento, ¿no? Y precisamente un momento de reivindicar la identidad. Y a lo mejor ahí podríamos tener una herramienta muy útil, para empezar a solucionar estos problemas, ¿no? Creo que podría ser un camino interesante y que lo vais a vivir en directo y a todo color, ¿no?